¿Cuál es la diferencia entre 10 milisegundos, 5 milisegundos, 0,6? Más o menos para que lo explicamos, perdón. Bueno, realmente el cambio que nosotros hemos hecho dentro de la conceptualización del Laser Angel Academy desde Eslovenia es realmente entender de que cuando nace el FRAC 3 y doctores que ya estaban utilizando esto con otra tecnología, utilizando este pulso, sabían que tenían que calentar hasta 42 grados centígrados. Y pues nosotros salimos con el piano y es en el momento que nosotros hacemos el calentamiento hasta las 42. Y a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de que el FRAC tiene, como es un pulso, que fíjate que lo pongo más corto, va a ayudar a limpiar ciertas impurezas de la piel a nivel superficial. Pero como es tan rápido y tan explosivo en el momento de que consigue su cromóforo al penetrar con un diámetro de 9, al penetrar, pues lo que va a lograr es micros daños. Y ese es el speech que van a oír ustedes de la Casa Fotona a través del AJA, que el FRAC 3 lo que busca es micro daño dérmico, por el spot más grande. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de que realmente el frío es para una parte superficial, para que no le moleste, porque puede hacerse un poco inconfortable, pero es básicamente porque nosotros lo que queremos lograr es el micro daño dérmico para que haya la corrección. Uno, primero, pequeña compactación de colágeno, y luego la parte del nuevo colágeno lo va a hacer es el piano. Entonces, si tú estás uniendo los dos, solo el FRAC 3 en este tipo de pulso no vas a tener ninguna mejoría. Liliana, ¿qué opinas al respecto? Porque yo también uso los vectores en el FRAC 3. También el FRAC 3. Porque también sé lo que decía Gaviria, que pues yo también tenía entendido que también produce un acortamiento de las fibras de colágeno de elastina, y de esa manera también produce un acortamiento y un efecto de lifting cuando haces eso. Entonces, si tú lo tomas en los vectores de tensión, fuera de que produces el efecto que tú buscas y el que decías ahora, uno también logra el efecto de lifting manteniendo esos vectores. Pero para eso no era el piano. Nosotros entendemos que el piano es más tensor, más que estimulador colagénico. Lo que pasa es que al estimular la producción de colágeno de elastina, produce un efecto de termocontracción por el efecto de calor, pero no logra ese anclaje que logra el FRAC 3 por los microdisparos que hace el FRAC 3, por el acortamiento. El pellizcamiento de las fibras de colágeno de elastina produce una disminución de la longitud de las fibras. Al producir una disminución de la longitud de las fibras, hay un acortamiento que produce ese efecto de lifting. Vale. Por eso es que hacemos los vectores. Entendemos. ¿Y la temperatura final de 41, 42 grados? ¿Dónde está el límite para vosotros, doctores? Doctor Pedro. ¿En cuál? En el tratamiento del ¿En el piano? En el 4D. Ah, en el piano. En el piano, que es cuando logramos la temperatura. Pues, yo dije 43. 43. Yo 43, y siempre insisto en que máximo lleguen a 43 porque se ha hablado, o sea, la fisiología en la parte de electroterapia y de equipos pues médicos como la radiofrecuencia, o sea, similares a estos, se busca es que se lleve a esa temperatura porque en los estudios se encontró que a esa temperatura es que se estimula la producción de colágeno de elastina, pero si superamos esa temperatura ya logramos la desproteinización del colágeno. O sea, que está claro que la parametrización obedece, según lo que comentan nuestros compañeros, para esa estimulación y esa contracción. Pedro, ¿tú qué opinas? Bien, yo lo hago completamente diferente, punto. Primero, la principal inversión que hago en tiempo es en el intraoral, porque quiero asegurarme que tengo un buen calentamiento para después lo potenciar sobre todo con el piano. Y hago también los vectores, pero vistos por intraoral. Yo hago como 6, 7, 8 pases, dependiendo del descolgamiento que tengo. Para el FRAC 3 no uso ni el spot de 9 ni vectores, porque
miro al FRAC 3 para un tratamiento dérmico puro y se lo distribuyo uniformemente por toda la cara, mismo sin vectores, tengo un efecto global de calidad de piel y un propio estiramiento que no veo porque lo quiero calentar y distribuir uniformemente porque es para cuidar de toda la piel. Así, era aquel concepto que hablé en el inicio de la tarde, que es ahora estoy cuidando de la dermis y después con el cuarto paso voy a epidermis también para hacer un rejuvenecimiento superficial combinado. Y los vectores los hago sí con el piano, porque estiro la piel para los puntos de anclaje y así sí caliento vectorialmente, además de toda la piel también, para combinar con lo que he hecho por intraoral. Bueno, ¿veis? Son dos formas bastante diferentes, sin embargo los resultados son los que son, bastante buenos. Por favor, ¿alguna pregunta para parametrización en 4D? Yo creo que ha quedado bastante claro lo que se ha hecho. Y sobre todo la explicación de por qué cada uno defiende una posición. En realidad todos llegamos al mismo objetivo. Doctora, por favor. Si no recuerdo mal, para hacerlo de último en intraoral, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habrá de hacerlo de primero o de último? Todos tienen... Muy buena pregunta, porque el orden de los factores no altera el producto aquí. No, pero ¿Por pensé qué? que de pronto tendría importancia porque Pedro por lo menos dice que le da más importancia al intraoral. Entonces no sé si será que él calienta por dentro para luego llevar la temperatura de dentro hacia afuera, no lo sé. Yo creo que lo que Pedro decía era en comparación de lo que yo pude demostrar. Yo les estaba demostrando lo mínimo que se pudiese hacer para tener un resultado, ¿sí? Pero les hablé que si había simetrías o descolgamiento, estamos hablando de una paciente de 32 años. O sea, si la paciente tiene 60, olvídense que solo voy a hacer 4 pases, ¿sí? Y en el FRAC 3 hice un pase horizontal y uno vertical, o sea, hice un depósito de FRAC en toda la piel y después simplemente hice una vectorización. O sea, no es que el FRAC es nada más vectorización, es un depósito homogéneo, o sea, generalizado y después simplemente es un reforzamiento. Y lástima que no está Adrián, porque Adrián tiene una imagen termográfica del FRAC que se ve como cuando hacemos la línea de la vectorización, queda esas líneas amarillas en la piel que pueden demostrar que esos son nuestros hilos de PDO de láser, ¿sabes? Y realmente es algo bonito. Lo único que yo hago el anclaje, pero él hace un soldado, que le llama, porque él lo hace a 4 milímetros y él hace doble stack en cada uno de los puntos. ¿Con qué tecnología? Él hace pack, él se queda ahí, pack. O sea, su línea de vectorización sobre el smash es de doble stack por cada uno de los puntos. Con FRAC 3. Con FRAC 3. Sí, entonces, bueno, yo pienso que, ¿cuál es la idea? O sea, realmente la idea es poder llevarnos puntos de vista entre los cuales ustedes puedan escoger y saber que pudiesen variar y prestar atención. Yo lo único que dejo de último siempre es el ablativo. Sí. Sí. Eso es el último. todo, o sea, es que cada vez que hacemos cualquiera, si sea corporal o facial, mi recomendación es siempre hagan térmicos y finalicen siempre con el ablativo. Nunca comiencen por ablativo y luego térmicos. Claro. Doctora Pérez. Yo creo que haciendo un poco de resumen, quizás pudiéramos tener en cuenta hacer un calentamiento global de la piel, luego en el caso del FRAC, ¿vale? Hacer vectorización al final, o sea, hacer puntos de anclaje, tanto con el FRAC, yo creo, como con el piano. Con o sea, ambos. calentar primero todo con FRAC, llegar a 43 grados, luego hacer incluso los vectores y luego pasar piano a hacer vectores. Yo creo que todo lo que podamos reforzar, ahí estaría el éxito. Claro. Totalmente. El intraoral, pues igual. Pero yo creo que también hay un factor importante. Cuando trabajamos con piano y lo llevamos a niveles de sujeción más altos, tenemos que tomar en cuenta que el piano no depila. Entonces yo el piano lo puedo llevar a niveles muy superiores, pero si cojo un FRAC 3 aquí, me puedo llevar una sorpresa. No, pero sin Que llegar, ya claro, me la a he la llevado. línea. Por eso os lo digo. Entonces quiero decir que eso deberíamos tomarlo en cuenta a la hora de hablar de esos anclajes, a qué niveles los queremos fijar. Ha hablado antes Liliana que ella fija anclajes, pero hay que tener cuidado de las zonas pilosas. Por eso me refería de la curiosidad que me despierta vuestra innovación, ¿no? Lo que estáis hablando.
Bueno, ¿alguien más quiere aportar al fotón a 4D? ¿Estáis de acuerdo con eso de que el tiempo es más importante que la energía? Sí. Sí, ¿no? Es que es fundamental que lleguemos a una conclusión sobre eso. El manejo de la tecnología en calor no solo tiene que ver con las máximas energías alcanzadas, tiene que ver con el tiempo que le mantenemos, con la duración que le mantenemos, que eso va a justificar esos cambios. Siempre hablamos con Jorge y nos reímos mucho que somos como cocineros, ¿no? El espagueti nos va a quedar bien si se cumplen los 8 minutos. Si se cumplen 4, se va a quedar duro. Si se pasan, se va a quedar blando. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. Yo creo que eso es fundamental recordarlo, el tema de la temporalidad en la exposición del calor, saber cuánto tiempo quiero mantener esa energía. Y eso va a variar según lo que vayamos a hacer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Según el tipo de tratamiento que vamos a aplicar, puede variar. Bueno, ahorita estamos realmente, después de mucho estudio con el type sculpting y con el piano, pues nos hemos dado cuenta que según la ley de Arrhenius, en cuanto a lo que sería la irradiación térmica en tiempo prolongado, pues es lo que va a hacer que haya cambios metabólicos de la grasa, cosa que no queremos hacer en la cara. Sí, o sea, por eso es que nosotros con piano pues no deberíamos permanecer en un cachete por más de 2 minutos. O sea que a veces el piano es una de las cosas mucho más importantes que dicen que es lo que esto, pero con que nosotros lleguemos a 42, 43 grados y lo tengamos ahí los 24 segundos que yo hago, 48, que no paso los 2 minutos, pues es suficiente tensión como para que después no nos vayamos nosotros a dar en el culo cuando querramos hablar de que este piano sí derrite grasa, porque entonces después, pero derrite grasa en la barriga, pero no derrite grasa en la cara. Es cuestión fundamental de tiempo. Está claro. Es por eso que no usamos habitualmente el FRAC 3 con la R34, los 20 milímetros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí también es la ley de la física. Entonces, mientras tenemos un diámetro más grande, el delta de penetración de la luz pues va a ser mucho mayor. Por lo tanto, ustedes pueden ahorrarse fluencia, que se ahorrará en segundos, también del depósito. A veces hacer 100 joules en un segundo es mucho más calórico que los 300 en 12. Sin duda. ¿Sí? Pero la idea es ir subiendo progresivamente la temperatura hasta llegar a nuestro target, que por Matrix View sería fijarla en 43, y cuando lleguemos ahí pues simplemente movernos a otra área, y eso sería lo ideal. Cuando uno usa el Matrix View te permite poner temperatura máxima y temperatura mínima. Yo generalmente pongo máxima 43, mínima 42. Eso mismo. Y se mantiene Tú también ahí. lo haces lo mismo. Y se mantiene ahí. Y se mantiene uno ahí. Y en el modo que dice continuous. O sea, si lo pones en el otro, apenas llega a 43, va a dejar de emitir. Exacto. Una lista más a la compra. Matrix View, tenés que comprar un Matrix View por la No, pero es que la verdad es que el Matrix View ayuda a esto, muy ayuda práctico. mucho para el type sculpting, y realmente en vascular, que sé que vas a pasar a vascular, es una gran ayuda, ¿sí? Para Se los ahorra pacientes. tiempo. Sin duda. También, como dice el... Para cerrar el capítulo de rejuvenecimiento 4D, si tenéis alguna pregunta aquí a los fenómenos. Otto. Para el doctor Gaviria, hablando del light pill para periocular, ¿podrías aclararnos los parámetros? ¿A cuántos julios subirías máximo o en cuánto te quedarías? Mira, cuando haces el lip lace básicamente es utilizar los mismos parámetros del smooth facial, pero en el labio, ¿sí? Yo lo que utilizo es una pequeña crema anestésica oral de odontólogo que le pongo sobre el labio, y mientras estoy trabajando la parte interna, cuando salgo la limpio y me voy de la parametría de 9 julios, PS03, 7 milímetros, lo bajo a 5, ¿sí? Que en la PS01 serían 3 punto y pico, 4 y pico, ¿sí? Y sobre ello yo le voy dando hasta que la paciente me aguante. Mientras más caña me aguante la paciente, se va a ir con esa bemba colorada y así, ¿sí? Tú vas viendo, porque no nada más vas a hacer el lado mucoso, sino que te vas a meter hacia piel, y tú vas a ver la demarcación del arco de Cupido inmediatamente de la compactación que hace. Le puedes dar al filtro también y se les va a marcar bellísimo. Cuando yo hago el lip lace, lo hago una vez semanal por 1 mes, y eso le va a durar por lo menos 3 o 4 meses. ¿Sí? Cuando lo añado a mi 4D, pues simplemente lo que hago es, pues, bajo la fluencia
y simplemente disparo. Ustedes vieron que estaba disparando por dentro, ya le disparo por fuera, y se pueden dar cuenta que a veces cuando trabajan el modo smooth, el labio se reseca. Pero ese pequeño peeling que le van a hacer hasta para los labios cuarteados, remodela el labio y le va a dar un mejor brillo al labio. Entonces es un ganar-ganar para la paciente. PS03, 7 milímetros. Es que es el mismo que tienes, pero agarras el 9 de los joules y lo bajas a 5. ¿Sí? Le puedes dar con 9, pero entonces tienes que hacer un solo stack. Track, 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 track. Y si no... Con 9 duele. Y si no, lo que puedes hacer es como cuando yo enseño a trabajar el brushing technique del Lichen con el smooth, que es simplemente como trabajar con un turbo ablativo, con un turbo 6. Simplemente le quitas desapareces el secuenciador de la parte inferior, que dice del 1 al 9, lo pones en gris y él vas a tener el smooth en modo continuo. En vez de 4 stack, 3 stack, lo desapareces y lo que haces es... Entonces, ese smooth te van a quedar los 6 disparos uno al lado del otro, pero tienes que pintar un poco más. Entonces, hay muchas maneras y la mejor manera es que agarres la parametría que tienes en el step 1, le bajes el joule y le vas dando poquito. Si no te lo aguanta, bájale a 4. Si no te lo aguanta, bájale a 3, pero le vas dando hasta que tú veas cómo se sube. ¿Qué dice Pedro? Lo que estabas diciendo es muy importante porque en modo smooth, más que la fluencia que estamos trabajando, es importante el stacking y el tiempo que estamos trabajando un tejido. Porque necesitamos que lo calor se aprofundice. Punto. Paciente no aguanta a las 5, es preferible bajar a las 4:30 y mantener el stacking que quitar el stacking. Tenemos que dejar el calor a profundizar para tener el efecto estimulativo y regenerativo. No hay que decir más de eso. O sea, bajar afluencia y mantener el stacking. Sí. Es preferible bajar a la afluencia y mantener el stacking que... ¿Alguna pregunta más? Doctora Barroso. Y además cuando usamos fluencias muy altas y damos el stacking, acuérdese que si estamos en mucosa, pues tolera muy bien, pero en piel podemos producir lesión dérmica, así sea en smooth. Perdona, Jorge, entonces cuando estábamos hablando que le das a la mucosa seca y si quieres hacer más perfil, aparte de trabajarlo por dentro de la boca, vas a bajar la fluencia y vas a trabajar el filtrum y el perfil. ¿Lo he entendido bien? Sí, fíjense que les dije que bajáramos a 5, a 4, que es lo mismo que estaba describiendo Liliana en los vectores que ella hace con el smooth. Entonces, ¿por qué trabajarlo aquí y no trabajarlo aquí? ¿Por qué trabajarlo en ojo y no trabajarlo aquí? Es la misma piel. Entonces, no es que hay un parámetro milagroso. No. Es un parámetro que se puede utilizar en toda la cara, pero realmente es depósito enérgico. Es que él es el efecto térmico que produce el smooth. Es, por ejemplo, pues es que hablar a veces de todo lo que uno hace es muy difícil. Sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando yo hago en pacientes que tienen buena disposición atlética, muscular y que no se quieren hacer una marcación quirúrgica, yo lo que hago es que les ayudo con el láser transdérmico. Y eso hago. Se hacen puntos de anclaje por donde va la marcación abdominal. O sea, línea media, línea de rectos y oblicuos, sí. Pero son los anclajes que está diciendo Gaviria que hace en la columela o en el arco de Cupido. De lo mismo haces en los línea de los rectos, línea media y oblicuos. Es porque el efecto repetitivo, cuando haces puntos de anclaje, busca concentrar esa área para que se meta más. ¿Con qué parámetros lo haces? Los anclajes, lo has dicho antes, pero quiero que... Igual, más o menos, es que piel se trabaja casi a tolerancia porque como es con la PS03, yo estoy muy de acuerdo con él. Yo prefiero dar más stacking que subir la fluencia. Exacto. Porque es que cuando subes la fluencia corre el riesgo de producir lesión dérmica. Sí. Entonces, generalmente trabajo... tener los efectos que queremos. Exactamente. Entonces, no es lógico que una paciente te venga buscando algo bueno y... Esas lesiones dérmicas son las que tienden a pigmentar sobre todo en el abdomen, entonces quedan las bolitas en el abdomen y la paciente se va a ir aburrida. Entonces es preferible dar más stacking que subir la fluencia. Aburrida es triste. Ah, sí. Bravo, molesta. Fatada. Y por ejemplo la fluencia, que era lo que decíamos,
por ejemplo, nosotros trabajamos generalmente 2.5 a 3 y con la PC03 trabajaríamos más o menos entre 5, 6 a tolerancia. Muy bien. Por eso uno da un primer paso y con ese primer paso tú evalúas la tolerancia del paciente. Era lo que hablábamos ahorita. Hay pacientes que te ponen eritematosa con el primer stacking y hay pacientes que para nada. Entonces sabes que puedes ser efectivo en el stacking y vas a obtener más resultados, como hay pacientes que son súper sensibles y te va a costar más los resultados. Pero ya sabemos que ahora le daremos cardo mariano para evitar que se vuelva. Doctora Catayón. Vamos a pasar ya, porque si no Carlos no nos da de cenar, nos llevará al Burger King, si no. Exactamente las 8:25. Bueno, vamos a la segunda parte, que es el tema vascular. En el tema vascular, se ríen los doctores. En el tema vascular, yo creo que es importante que dejemos claro por qué accedemos a este tipo de parámetros, estas parametrías. Yo creo que es fundamental ahora mismo, ¿no? ¿Por qué utilizamos un 4? ¿Por qué utilizamos 30 milisegundos, 50 o 100 en muchas ocasiones? Pedro, tú que has empezado esta tarde hablando de vascular, por favor, ¿podrías decirnos, a grosso modo, un poco para resumirnos, cómo interpretas tú o cómo llegas a la conclusión según las características de un vaso, según incluso la localización? Pues en primer es una cuestión de entrenamiento y de ver bastantes, pero es como he dicho en lo inicio de la tarde, todo lo que está arriba del cuello es un sistema de alta presión. Por eso, en la cara vamos tendencialmente a usar larguras de pulso cortas. Solamente nos quedamos con larguras de pulso mayores cuando tenemos vénulas de 1,5 a más de diámetro. En miembros inferiores, como la dispersión de energía de un spot T2 es muy grande, mismo para telangiectasias rojas y muy delgaditas, yo prefiero usar el D4. Y por eso, si es más delgadita y más roja, también sí es indicativo que también es de alta presión, y por eso también voy a usar la largura de pulso más cortita también. Incluso podemos llegar a usar los 10 milisegundos en los miembros inferiores también. No está reservado para la cara. Después, a medida que vamos aumentando al calibre, vamos aumentando la largura de pulso para conseguir tener un calentamiento eficaz a 360 grados del vaso para que tengamos una fotocoagulación eficaz. Sobre todo es eso. No me acostumo pasar de los 40, también el equipo no permite en el modo Versa ir a más de 50 milisegundos. Correcto. De largura de pulso, pero los 50 son reservados para venas de 3 a 4 milímetros. Correcto. Doctora, ¿por qué estabas en desacuerdo? No, al contrario. ¿Estabas de acuerdo? Que le dije que yo hacía lo mismo. Vale. ¿Ha quedado claro los milisegundos? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Sí? Bien, ¿no? Pues yo creo que ya, doctor Gaviria, usted va a cerrar esta reunión. Sí, algo muy importante que tienen que tomar en consideración cuando estábamos hablando del stacking. Estábamos diciendo, bajen joules, pero dejen stacking. En el vascular, no cambien joules y cambien milisegundos. Las dos cosas no se cambian al mismo tiempo. O se cambia una o se cambia la otra. Lo primero que yo haría es subir 10 joules, ver que no veo cambio, vuelvo a bajar a los joules que tenía y me subo 0,5 o 0,10 milisegundos. Y si veo que ya los milisegundos son los que me están clausurando, esa es la energía necesaria, pero con mayor tiempo de exposición. Entonces, no vayan a llegar y decir, bueno, empiezo 110, no me está cerrando, voy a 120-20, no me está cerrando 140-30, mal hecho. ¿Sí? 110, 120, 130, ¿sí? Esa sería la manera de hacerlo, porque si cambian los dos, pueden quemar al paciente. O 100, siempre frío. 120 o 110,
30 o bajar, porque a veces el vaso está más superficial. Más superficial, sí. ¿Vale? Pues ya está, yo por mi parte creo que está finalizado Una recomendación. Doctora, yo en todo el día de hoy, detallito. un ratito, todo el día de hoy, cuando estoy cambiando la terna, ¿no? Siempre la doctora Liliana Tobón tenía lo que aportar. Yo creo que la doctora Liliana Tobón tiene el jet lag de Colombia todavía adquirido. Termina, por favor, Liliana. A mí como que eso no me afecta. No, fue algo que aprendí. Estábamos haciendo un workshop a un dermatólogo en Chile y desde eso lo uso y se lo he enseñado a mis alumnos. Es aplicar gel acuoso, gel de ultrasonido cuando hago la parte vascular. Y ahí no estamos todos de acuerdo. Sí, pero tienen un Pero una espejo, capa tienen muy unos delgada. sistemas diferentes. El tema del gel, yo estoy de acuerdo que antes utilizaba mucho el tema del gel. Pues yo nunca lo había utilizado. Para temas de contacto. El Pero- problema es en los temas de distancia, puede alterar la capa acuosa. Pero puede no una alterarlo. capa gruesa, es una capa No, capa fina, mínimamente puede delgada. alterarlo. Porque esa Puede capa mínimamente delgada hace un poquito de protección sobre la piel y disminuye el efecto térmico de la piel superficial sin afectar. Yo lo he comparado y lo he comparado con la cámara fototérmica para ver si había alguna alteración de la... Igual que el anestésico, hay gente que no utiliza anestésico porque hay alteraciones en la captación a me nivel dio óptico. Hay mucha discusión en eso, hay mucho. Yo creo que el tema del frío, lo más seco posible, siempre será más apropiado para la penetrabilidad óptica, en mi opinión. Y sobre todo una piel hidratada. La piel, Porque cuidado. es una de las principales razones por las cuales no hago tratamientos vasculares es en pieles deshidratadas. Porque los 1064 están en una gama de longitudes de onda en que la dispersión energética es mayor que la propia absorción. Y si tengo un factor, además, para me estar a dispersar energía, es quemadura por la certa y con baja eficacia del tratamiento. Por eso, más que usar gel, yo quiero una piel hidratada y mucho frío. El Zimmer o lo otro equipo que tengáis al máximo. Punto. No hay discusión posible con eso. Bueno, doctores, un placer. Vamos a la cena.